En la clase pasada estábamos viendo lo que era, estábamos viendo lo que era relacionado a las variables, a, a cómo utilizar los tipos de string, booleanos, prácticamente valores o tipos de variables primitivos y algunos que otros más complejos, pero nada fuera de lo normal. Aquí todo está comentado porque esto lo pasé a otro archivo, pero prácticamente esto es lo que vimos, esto que está aquí coloreado. Hubo una clase interactiva con los participantes, que fueron tres, eh, y lograron hacer una serie de práctica en donde lograron hacer como unos personajes de fantasía, al menos que se mostrara su información. No era nada relacionado con Unity a, a nivel de utilizar el programa, pero sí estábamos utilizando el lenguaje de programación que utiliza Unity, que en este caso es C Sharp. Ok, entonces estábamos introduciéndonos a lo que sería la programación con C Sharp para Unity. Hoy posiblemente ya estoy cargando el proyecto. Vamos a ver un poco lo que es Unity. Sin embargo, no vamos a indagar mucho porque primero también hay que pulir un poco más lo que es C Sharp y cómo se debería utilizar en Unity. La clase anterior vimos todo en un formato de C Sharp que se llama formato, por así decirlo, de una sola línea o formato directo de ejecución de variables, que no utilizas clases ni utilizas nada relacionado a programación orientada a objetos. Y entonces se preguntarán qué es programación orientada a objetos. Pues es una especie de estructura que eh, maneja una serie de variables y separa el código en distintos tipos de clases o distintos eh, por así decirlo, no sé, estructuras o información que está cada una segmentada a una especie de elementos. Por ejemplo, yo creo distintos tipos de datos o distintos tipos de clases que tienen una, una función específica en nuestro programa. Por ejemplo, eh, tengo una clase que se llama humano y otra clase que se llama animal. Ese es el ejemplo más básico que siempre hay, pero sirve en este caso. Entonces, los dos pueden estar muy correlacionados, pero hacen funciones diferentes. O podríamos hacer una clase que se llame, no sé, alimento y otra clase que se llame vehículo. No tienen nada que ver, pero en nuestro contexto de nuestro programa, en algún punto, ellas pueden convivir o incluso pueden usarse debido a que estamos haciendo un programa que administra, qué sé yo, la comida y el transporte de una empresa o lo que sea. Entonces, en algún punto vamos a utilizar esas clases. Pero las clases también tienen una connotación más profunda, pero no les voy a ir mostrando algo tan profundo desde ya, sino que en el proceso vamos a ir indagando más. Pero bueno, antes de complicar más las cosas, les voy a mostrar cómo se ve una clase o cómo se estructura en realidad C Sharp en el formato original eh, que más se usa de C Sharp en estos momentos o que siempre se ha usado con el paso de los tiempos y que Unity lo usa como tal. Cuando uno crea un script en Unity, él te crea algo similar a esto. Él va a crear algo llamado public class más el nombre del archivo. Digamos que este archivo se llama program, pues aquí esto se va a llamar program.
No es obligatorio, pero él sigue ese patrón. ¿Ok? Él pone el mismo nombre del archivo, lo pone como el nombre de la clase. Es más que todo para seguir la lógica del archivo. Eso, pero eso es indiferente en cierta forma. Aquí yo puedo poner app y eso va a funcionar igual. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir en la sintaxis. Entonces, cuando sucede esto de acá, ya creamos por así decirlo, abstracción de nuestro código en donde tenemos una clase llamada program. Esta clase define algo en concreto en nuestro programa. En este caso, este program, como lo estamos haciendo en, en un entorno de consola, este program podía definir que desde acá, desde esta clase llamada program, iniciamos todo nuestro programa. Todo va a pasar por él. Él es como el iniciador de todo nuestro programa, por eso se llama program. Entonces, voy a hacer un efecto, algo que hay que hacer siempre hay que hacerlo en los programas de consola, porque estamos haciendo un programa netamente desde cero, casi que desde el cero absoluto. Hay otras cosas detrás, pero son mínimas. Y entonces hay que crear un punto de entrada. Todos los programas, absolutamente todos los programas de computación, tienen un punto de inicio. Pero igual es necesario saber esto para indagar más en Unity, porque él trabaja con una estructura que no es la misma estructura que vimos la semana pasada. Pues la semana pasada vimos el código como más lineal, o sea, todo en secuencia, colocando variables y ejecutando métodos. Pero era una forma como para ir aprendiendo qué eran las variables y todo eso. Pero la estructura real de C Sharp y la que utiliza Unity como tal es una estructura parecida a esta. ¿Ok? En donde utilizamos clases que son como una especie de abstracción para no usar una palabra tan compleja, serían como una especie de bloques que segmenta nuestro código en ciertas definiciones. Por ejemplo, el jugador, pues le podemos hacer una clase. A un arma en el juego, le podemos hacer una clase. Y todas esas clases tienen comportamientos diferentes. En Unity, bueno, ya cargo Unity. En Unity hay algo que se llama componentes. Ya cargo Unity, pero bueno, vamos a ver de una vez cómo se arma Unity cuando creamos un script. Entonces ya este proyecto lo vamos a ir cerrando y vamos a abrir uno de acá del propio Unity. ¿Ok? Entonces tenemos Unity acá. Para los que no hayan visto, para los que no hayan visto Unity, ¿cómo muevo esto? Ajá. Para los que no hayan visto Unity nunca, no es tan complicado la verdad. La primera vez uno ve todas estas ventanas y puede ser que se confunda un poco, pero él ha mejorado mucho la interfaz desde hace mucho tiempo y es muy fácil de intuirla. Si han trabajado en otros motores de videojuegos o no, se les hará familiar algunas cosas. Parece también una interfaz de X programas de diseño o de modelado 3D. También tiene muchos parentescos a esos programas relacionados al arte o al desarrollo de videojuegos. Pero bueno, vamos a hacer un breve aquí, súper rápido tour. Otro día vamos especificando más las cosas, pero bueno, para no quitar tanto tiempo. Aquí en la jerarquía van a ver lo que sería todos los elementos relacionados a la escena de juego. ¿Ok? Una escena de juego no es más nada que el entorno 3D o 2D donde tenemos nuestro, nuestro juego ubicado. Pues nuestra escena tiene elementos que vamos a ir agregando y que le darán vida a nuestro juego. Tan sencillo como eso, la escena es el área casi infinita porque puedes poner una magnitud de elementos.
Sin embargo, obviamente eso afectaría el rendimiento, pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero es prácticamente infinito donde podemos agregar todos nuestros elementos y trabajar con ellos. Entonces la jerarquía sería la forma rápida de ubicar esos elementos en pantalla y movernos atrás de ellos y también los podríamos seleccionar por la escena. ¿Okay? Entonces ya hablamos de la jerarquía y la escena. Esos son prácticamente una depende de la otra. La jerarquía nos mostraría todos los elementos en una lista y en la escena podríamos verlo y también podríamos interactuar con ellos y moverlos obviamente. ¿Okay? Aquí tenemos solamente una cámara y una luz direccional. Eso siempre va a ser el ejemplo que nos va a dar, casi siempre nos va a dar una escena así. Es lo mínimo que puede haber en una escena, aunque también podríamos quitar la directional light y lo que haríamos es apagar el sol. Y el juego sería más oscuro o del color del skybox, por así decirlo, que siempre nos da. Hay que tener en cuenta que esto es una escena 3D, ¿ok? Es una escena 3D, pero bueno, no hay mucha diferencia entre las escenas 2D a diferencia de que la cámara tiene otro tipo de visión y hay otros mini ajustes que hay. Pero pasar de 2D a 3D no es muy difícil. De hecho, les voy a mostrar un momento cómo se hace. Sería borrar la directional light, irse a la cámara. A la cámara le cambiamos aquí en el panel del inspector, que vendría siendo las propiedades de cualquier cosa que toquemos en Unity. Este es prácticamente nuestra ventana más importante porque sin ella no podríamos ver las propiedades de nada que presionemos en Unity. Si presionamos una carpeta nos dice el nombre de la carpeta. Si presionamos en un objeto de la escena nos dice las propiedades de eso. Si presionamos en un material, en una textura 3D o una textura 2D o un video, lo que sea, nos va a mostrar un preview aquí de algo. Entonces es muy importante el inspector en nuestras ventanas de Unity. Entonces aquí la proyección la cambiaríamos a ortográfico. ¿Okay? Ortográfico sería una visión que es, digamos que meramente hacia lo profundo. O sea, meramente no tiene ojos de pescado como tal, no tiene una vista, por así decirlo, más panorámica, sino que es netamente hacia el eje de la profundidad Z. Entonces se ve de forma así. Y por ende el juego tendría la profundidad solamente, podríamos irnos hacia izquierda y derecha, y arriba y hacia abajo, y la profundidad no tomaría importancia eh, meramente visual, pero sí tendría importancia a nivel de poner objetos más adelante o más atrás para físicas o otras cosas. Pero bueno, eso lo veremos después. Vamos a decir que podríamos cambiarle aquí donde dice background y donde dice esto clear flags, no sé por qué le pusieron clear flags, pero no tiene nada que ver así mucho con lo que representa acá. Es solamente cambiarle aquí en esto que se llama clear flags. Podríamos cambiarle si renderiza un skybox, que vendría siendo una especie de textura que representa nuestro cielo en el juego, nuestro tierra y cielo a la lejanía, y que eso hace que reflecte en la luz y altere los modelos 3D su iluminación, eh, o cualquier modelo que utilice reflexiones de luz va a ser alterado con esto. Pero bueno, podríamos utilizar un solid color, que es lo más indicado para 2D, y le podríamos poner cualquier color acá. Igual esto no afecta mucho, porque nosotros vamos a utilizar, en 2D se utilizan muchos backgrounds, eh, de pixelar o ilustrados, lo que sea. Pero uno lo puede utilizar como para que no le pegue en la vista ese color blanco. Por ejemplo, le puedes poner cualquier color. Yo le pongo así normalmente, así como un color más,
más este estilo para que no me pegue tanto la vista, pero bueno. Y aquí tendríamos el zoom, que sería el size. Y ya con eso tendríamos una vista 2D en nuestro juego. Así de fácil se podría cambiar a 2D. En la cuestión de la escena, todavía estaríamos viéndola de una perspectiva 3D. Simplemente darle aquí a este botón que dice 2D y se pone en una perspectiva 2D en donde no podemos movernos no podemos girar la pantalla como lo teníamos en 3D, que en 3D podríamos hacer esto. Ya en 2D no se puede, sino que nos movemos en horizontal y vertical. Entonces, en teoría, cuando nosotros trabajamos en un entorno 2D, sigue siendo a efectos prácticos un mundo 3D, sino que Unity se intenta acoplar a las reglas del 2D y ya. Pero eh, mediante código podrías hacer que el juego aún parezca que es 3D, aún así se vea 2D. Es raro, pero en Unity el 2D como tal es un falso 2D. No es que sigue 100% las reglas del 2D. Eso es algo que tienen que tener en claro también cuando vayan a hacer un juego 2D en Unity. Pueden suceder cositas si intentas aplicar cosas del mundo 3D en un juego 2D, pero bueno, son cuestiones que uno va aprendiendo. Este, bueno, ya por esa parte ya vimos en la jerarquía, la escena, donde prácticamente sucede todo para visualizar el escenario. Game sería la ventana que siempre se nos va a mostrar cuando le demos play y vamos a poder ver todo lo que se reproduce en nuestro juego a nivel de código, a nivel de todo lo que pusimos en escena. eh, los sonidos se van a reproducir, todo va a funcionar como si estuviéramos jugando el ejecutable. Cuando le demos play, vamos a ver prácticamente la versión final de nuestro juego en, en vida propia, en tiempo real. Es muy importante tener esas dos pestañas. Y aquí abajo tenemos nada más y menos que el archivero, donde podemos ver todo lo que añadiremos a nuestro juego. Imágenes, videos, los scripts, podemos hacer carpeticas, podemos crear un poco de una gran variedad de elementos que sirven en Unity. Son una gran cantidad y poco a poco iremos viendo algunos, no todos se utilizan en todos los proyectos y bueno. Pero lo más común es crear una carpeta, crear un archivo de C Sharp y si acaso crear un shader, crear un animator que está por acá. Son como las cosas que más se utilizan. La verdad las demás depende mucho de un proyecto u otro. Y la segunda pestaña que está aquí abajo se llama console, que esto reproduce todos los errores, avisos, eh, mensajes que uno deje a nivel de código que quieras que se reproduzca en cierto momento, se van a reproducir acá cuando estemos en play o en todo caso si tenemos alguna herramienta que creamos nosotros o que instalamos en Unity que deje mensajes cuando uno está en el editor también va a aparecer acá. Esta es la mejor amiga y a veces la peor enemiga en ciertos casos, porque hay errores que no son muy claros que se van a reproducir acá en consola. Pero bueno, es una gran herramienta y siempre hay que tenerla porque si sin esta pestaña capaz no nos enteremos de errores que puedan pasar en el futuro. Y listo, yo creo que con eso ya tendríamos las ventanas más importantes. En realidad cuando inicia Unity te deja las ventanas más importantes. Hay una que otra que son el animator y las animaciones, que son cosas puntuales que verías cuando vayas a animar. Pero en realidad, cuando vas a trabajar de lleno, creo que estas son las más importantes. Eh, igualmente, aquí arriba, en la parte superior, hay algo llamado... no, esto, lo de layers no, sino aquí donde dice default. Aquí hay varias configuraciones ya previas para cambiar la disposición de las ventanas, para crear más ventanas de 4 ejes. Esto es bueno para cuando vas
vas a crear escenarios o modificar algún modelo 3D, es muy buena. Este de profiling te pone ya una ventana para hacer testing de rendimientos. Y así sucesivamente, hay varios tipos de ventanas y a su gusto. Si por alguna razón mueves alguna ventana a algún otro sitio, por ejemplo, porque todo es movible, todo es arrastrable y puedes colocar cualquier ventana donde a ti te dé la gana, prácticamente. Si llegas a dañar algo, puedes darle acá y puedes poner default, que te volvería a como es desde un principio nuestra interfaz de Unity. Y esto lo podrías mover, ajustar, como tú quieras. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy personalizable esto. Bueno, ya esto es como que la introducción de lo gráfico de Unity por los momentos. Entonces vamos a ver cómo son los scripts en Unity rápidamente. Primero déjenme editar un momento por acá para utilizar Visual Studio, porque yo estoy utilizando Rider en mi trabajo. Y Visual Studio es este programa de acá que estábamos usando la semana pasada para, para las prácticas de código. Este, en esta clase no les voy a decir cómo descargar Unity ni cómo configurar Visual Studio para Unity, porque lo que me interesa es que vayan ahorita informándose cómo funciona y eso, porque Unity pesa un poco descargarlo, pesa como unas 3 gigas si no me equivoco. También tiene un proceso de configuración, hay que crearse una cuenta. Y eso podríamos abarcarlo en otra clase o en un tutorial aparte que no tenga que ser una clase como tal. O les puedo indicar algunos videos. Entonces no creo que sea muy importante ahorita indagar en eso. Ok, entonces, ahora vamos a crear un script. Para crear un script, obviamente nos vamos a Project, donde está todo nuestro por así decirlo, carpetas. Y vamos a crear una nueva carpeta. Normalmente le ponen scripts así de simple. Y aquí podríamos crear nuestro C# script. ¿Ok? Este C# script tiene que tener un nombre. Mayormente tienen que empezar en mayúscula. Y si es un conjunto de múltiples palabras, cada vez que empiece una nueva palabra no vamos a poner espacio, sino que vamos a poner otra mayúscula. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita, justo ahora una, un método una clase o un script que haga que se apague y se prende un objeto. ¿Ok? Entonces le vamos a poner aquí, no sé, vamos a ponerle aquí switch object. Estamos viendo que aquí es una palabra compuesta de dos, es una oración compuesta de dos palabras. Entonces ponemos switch y cuando viene la siguiente palabra la ponemos también en mayúscula. Esto es bueno tener esta práctica así porque C# se basa en de una estructura o un tipo de escritura que se llama Pascal Case, ¿ok? Y también Camel Case. Ya eso lo vamos a ver bien, lo vamos a profundizar, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de código que vamos a leer de relacionado a C# tiene esa estructura y sería bueno respetarla para que nuestro código se parezca mucho al de las demás personas y no tengamos complicaciones en un futuro. Entonces, como ven, así se ve un script de Unity cuando se crea por primera vez. ¿Ok? Es casi similar a la estructura que les estaba enseñando,
Sin embargo, hay unas cositas aquí nuevas que se llaman usings. Tenemos lo mismo de public class. El nombre del archivo que está acá es switchObject.cs. Aquí se llama switchObject. Siempre respetan eso de que el nombre del archivo es el nombre de la clase. Está esto que está acá, que es estos dos puntos y monoBehavior. Esto está por una razón que se llama herencia. Eso es relacionado a la programación orientada a objetos. ¿Okay? Esto de la programación orientada a objetos es muy importante en lo que vendría siendo Unity y C Sharp. Aquí están dando unos problemas, vamos a ver qué es. Ok. Pero no creo que sea algo relacionado a... No creo que sea algo relacionado a proyectos, sino a un plugin que tengo. Bueno, ahorita vemos. Ok, tenemos entonces esta herencia solamente nos indica en estos momentos que este script que creamos va a ser reconocido por Unity como un componente. Ya vamos a tener en cuenta y vamos a definir qué es eso de componente. Y acá, estos métodos los pone por defecto, y a otras personas que hayan trabajado con otros motores de videojuegos también sabrán que ciertos motores, cuando uno crea un script, también te generan, a veces te generan unos métodos por defecto, que vendrían siendo el método de inicio y el método de actualización continua de ese script. Actualización continua sería algo similar a que en cada frame del juego se ejecuta ese método. Eso es como se utiliza mucho para lo que sería movimiento del personaje, que se ejecute algo cada cierto tiempo, como un contador, para hacer contadores, para hacer una gran variedad de cosas debido a que se ejecuta muchas veces. Sin embargo, hay otro que se ejecuta una sola vez o se ejecuta cada cierto tiempo que se apague o se prende el objeto. Algo así. Entonces, esos métodos son estos dos. Aquí mismo lo dice, start se llama después, perdón, antes del primer frame. Antes del primer frame. Es decir, apenas se inicia el juego, pasan ciertas cosas, pero antes de hacer, por así decirlo, los primeros movimientos del juego, las primeras acciones del juego, se inician todos los start. Y luego viene los updates, que se llaman cada vez o una vez por frame. ¿Ok? Si el juego va a 60 frames por segundo, este método se llama 60 veces. Si el juego va a 1000 frames por segundo, este método se llama 1000 veces. Así de sencillo sería. Entonces, estos métodos siempre nos los va a crear el script, y uno tiene que ver si los utiliza o no. En este caso, vamos a utilizar solamente por los momentos el start. ¿Ok? Vamos a borrar este comentario. Entonces el start lo que haría es ejecutarse una sola vez apenas inicia el juego y antes que se ejecuten los frames, por así decirlo. En el primer inicio del juego se va a ejecutar. Sin embargo, no necesariamente al inicio del juego, sino al inicio de que el objeto exista en el juego. Solamente que eso no lo explican bien acá, porque esto de acá, este script, puede existir en un objeto, no en todo el juego como tal. Ya vamos a ver eso. Vamos a poner acá una, una acción acá que nos sirva.
Vamos a poner acá. Vamos a poner por, por lo principal. Vamos a poner aquí um, objeto creado en escena, por ejemplo. O objeto iniciado en escena. Vamos a ponerle así. Ok. ¿Qué es esto de debug lock? Bueno, si se acuerdan de la consola de acá, todo lo que se, todos los debugs que nosotros hagamos en nuestro programa, en nuestras clases, van a ser, eh, si se llegan a ejecutar, obviamente, si esto se llega a ejecutar, esta línea se llega a ejecutar, se va a reflejar en nuestras consolas. Entonces este debug lock ejecutaría la información que está aquí escrita en nuestra consola de Unity. Claro está, si se ejecuta este método. Este método, como sabemos, se ejecuta al inicio de vida de un objeto. A ver, cerré estas cosas por acá. Vamos a cerrar por acá, vamos a cerrar por acá. Ok, ahora sí. Ok, entonces si yo ejecuto el juego, así, así, así como si nada, vemos que no pasa nada, no se muestra nada en consola. Yo creé este método, pero ese método realmente lo estoy utilizando, esa clase realmente lo estoy utilizando. Pues no, por los momentos no lo estoy utilizando porque no hay ningún elemento en nuestra escena. Aquí no hay nada, no hay ningún objeto nuevo que por así decirlo, nos muestre, ah, nos muestre nuestro debug que creamos. Pero tenemos esta cámara, por ejemplo. Esta cámara es un objeto en la escena. Y esta cámara tiene unos componentes agregados a él. Que son transform por defecto vendría siendo un componente, pero este transform existe en todos los objetos de Unity. En absolutamente todos los objetos en escena tienen que tener un transform, porque esta es como, por así decirlo, el único elemento que define el espacio, lugar y tamaño, rotación de nuestro objeto. Es prácticamente la existencia propia de nuestro objeto. Esto es imposible que no exista en un objeto de Unity porque si no, no fuera un objeto. Así que esto siempre va a estar. Digamos que es un componente obligatorio. Pero este cámara y este audio listener son componentes que podemos eliminar. ¿Ves? Remover componente, remover componente. El transform no tiene eso. Entonces estos son componentes que se añaden y se quitan. Si yo quitara aquí cámara, obviamente me quedo sin cámara y nuestra pantalla de game va a decir que no hay cámaras y este juego funcionaría pero no se vería nada. Que le da control Z y tenemos otra vez nuestra cámara. Entonces esta cámara define eh, a este objeto, le define que es una cámara, por así decirlo. Pero uno le puede añadir más componentes. Entonces todos los scripts que hacemos en Unity, y ojo, que tengan herencia de mono behavior, por ende son componentes. ¿Okay? Este mono behavior no está, por así decirlo, aquí porque, porque sí, sino que tiene un propósito y ese propósito es que lo que se herede de mono behavior es un componente. Entonces aquí mismo, cuando le damos a este botón de Add Component, si escribimos Switch Object, se puede agregar como un componente. Y sería exactamente eh, en base, o sea, la base de una cámara, de un audio listener y de un switch object, que es lo que creamos nosotros, la base de estos tres es la misma. Los tres son componentes.
Entonces ahora este componente, si yo, como lo tengo agregado, si yo le doy play a nuestro juego en consola, ahora sí nos va a salir objeto iniciado en escena. Si le doy doble clic a esa advertencia, nos abre Visual Studio justamente en la línea donde se llamó eso. Y o sea, en nuestra clase SwiftObject. Ok, ¿hay alguna duda desde acá? Hablé mucho y bueno, no sé si hay dudas al respecto. Ok, entonces todos los scripts tienen que ser monobehavior para que los pueda leer como componente, ¿verdad? Sí, pero no es una obligación de que todos nuestros scripts tengan que heredar monobehavior para hacer algo en Unity. ¿Ok? Ok. Sino que siempre tiene que haber un pequeño componente en nuestro juego que sirva como, por así decirlo, un elemento que se utilice en las escenas. En un futuro vamos a ver otro tipo de scripts que no son monobehavior, pero que a su vez alimentan o funcionan con un componente. Eh, pero por los momentos vamos a dejar la teoría a que obviamente los scripts tienen que ser monobehavior para ser utilizados físicamente, por así decirlo, o virtualmente, en una escena. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacerle el ejemplo claro aquí. Mira, yo voy a crear otro script que le voy a llamar. Vamos a llamarlo ítem, por ejemplo. ¿Ok? Por defecto, todo script creado desde Unity nos va a crear esta plantilla, pero eso no significa que no lo podamos modificar. Y yo le voy a quitar monobehavior. Esta línea se la voy a quitar con los dos puntos. Esto es una clase pura. No hereda de nadie. Una clase pura. ¿Ok? Ahora si yo intento agregar ese ítem. Esto no se guardó bien. Disculpe. No se había guardado el archivo bien. Ahora sí. Este. Si yo busco ítem, no me sale. Si yo intento arrastrar ese ítem para acá y agregarlo, dice, no puedes agregar un script o no puedes agregar el script llamado ítem porque el script necesita derivar de monobehavior. ¿Ok? No te deja. No te deja por ningún lado utilizar ítem de la forma convencional que es arrastrar. Vea que yo podría arrastrar todos los que yo quiera y se repiten, eso no importa. Eh, no pasa nada. Obviamente sí pasaría si el script hace lo mismo como mover un jugador, sería muy extraño que hubieran varios. Pero bueno, si de esta forma se puede agregar, agregándolo así se puede agregar, mientras sea monobehavior. Si no es monobehavior, sigue siendo un script de C Sharp, es útil, pero de otra forma. ¿Okay? Totalmente otra forma de usar eh, scripts, que ya la vamos a ir viendo, capaz en esta clase nos dé chance. Pero hay que tener en claro que los componentes como tal tienen la herencia de monobehavior, que son los que son visualmente modificables, por así decirlo, en el editor. ¿Alguna otra duda respecto a otra cosa que se haya hablado? ¿Algo que se tenga que aclarar? Yo por el momento, eso era todo. Después veremos nada más. Ok, voy a revisar si hay algo en el chat también. Ok, Teo, todo bien. Vale, ok. Ok.
Entonces voy a borrar ese script de ahí, de la cámara. Bueno, lo quiero en la cámara. Y vamos a crear acá, ah, bueno, vamos a crear por los momentos un plano. Bueno, un cubo. A pesar de que el cubo es 3D, aquí el cubo es 3D, ¿verdad? Se va a ver aquí cuando lo ponga en todo el medio de la pantalla, que no está todo el medio de la pantalla, se va a ver 2D. Pero no es que solamente hay elementos 3D en Unity, sino que este proyecto fue creado para hacer 3D. Entonces viene sin algunos elementos específicos de 2D. Que los puedo bajar. eh, pero lo ideal es que si vas a trabajar en un proyecto 2D, desde que creas el proyecto, hay varias plantillas y uno puede elegir si el juego va a ser meramente 2D o 3D. Y tú eliges. Y ya te viene y te descarga todo ya configurado para 2D o todo ya configurado para 3D. Y más fácil. Pero eso no quita que yo pueda transformar mi proyecto de 3D a 2D o utilizar un mix de los dos si yo quiero. Eso se hace bajando por acá en un gestor de paquetes que tiene el propio Unity, en donde puedes bajar, uno le da acá, porque uno tiene sus propios assets que baja desde la tienda, tiene los que ya está instalado y el registro de Unity, que la primera vez dura cargando y son varios porque hay demasiados paquetes útiles. Y en uno de ellos está el 2D. Si el proyecto es 3D, tú te puedes bajar este paquete de 2D que trae todas las herramientas que para importar eh, archivos de Photoshop, para los pixel perfect de cuando hace un proyecto en pixelar y otras cosas. Pero bueno, no vamos a indagar eso ahorita, sino que bueno, vamos a trabajar con este cubo que es 3D, pero aquí se va a ver obviamente en 2D. Entonces este cubo se crea así. No sé si vieron. Le doy clic derecho en cualquier parte de la jerarquía, o aquí en el botón más, o aquí en assets, perdón, game objects. También hay varias formas de crear un objeto nuevo en la escena, pero lo más habitual es clic derecho acá. Es el más cómodo, a mi parecer. Le das 3D Object, en este caso, y aquí está cubo, esfera, cápsula, cilindro. Vamos a hacer una esfera ahora. ¿Ok? La esfera se creó acá, entonces hay que moverlo. Y esta esfera se ve rara, porque la coordenada Z donde se creó está muy cerca de la cámara. Está en menos 9,46 y la cámara está en menos 10. Entonces lo ideal es ponerlo aquí en 0, ¿ok? Para que se vea bien. Eso puede suceder porque son elementos 3D y bueno, tienen como su profundidad y también que se generó, cuando uno lo genera por acá, se genera el último lugar donde estuvo el cursor. Entonces puede generarse en cualquier lado y entonces lo ideal es luego acomodar la posición y rotación. Entonces ahí quedó prácticamente en el medio. Ahora sí, está en el medio. ¿Ok? Esta esfera se genera con sus propios componentes previos. Estos componentes de acá son componentes para renderizar la malla 3D de esta esfera. Si yo los empiezo a borrar, se desaparece la esfera. Si borro esta, también se desaparece la esfera. Estos dos son importantes para renderizar la malla 3D. Este de acá es una colisión de esta esfera. ¿Okay? Esta esfera si yo la elimino, no, obviamente no se elimina la esfera, pero se elimina cualquier agente de colisión. Es decir, que esta esfera no es física como tal. Un elemento la podría atravesar como un fantasma. Entonces se la eliminé, pero porque ahorita no importa, no vamos a trabajar con física. Pero si vamos a agregar el switch object. ¿Okay? Este switch object, por ende, ahora tiene el script
que creamos y va a hacer este mensaje cuando le demos play. Pero eso ya lo sabemos, entonces no, ya podemos prescindir de eso. Pero bueno, ahora que este switch object está en esta esfera, sabemos que podemos utilizar este script para modificar esa esfera. ¿Ok? Hay que tener en claro que cualquier objeto de Unity tiene un transform. ¿Ok? Este transform nos permite modificar su posición, su escala, lo que sea. Pero también tiene otra propiedad interna que se llama GameObject, porque todos los objetos de Unity que viven en una escena también son GameObjects. Es su elemento padre, por así decirlo. Un GameObject por dentro tiene un transform y una serie de objetos acoplados a él que son componentes. Entonces vamos a hacer aquí la jerarquía. Un, un GameObject en Unity, ¿ok? Es un object. O sea, el padre de un GameObject es un object, pero un object no se ve en escena, ¿ok? Tiene que ser un GameObject para verse en escena. Pero para que sepan que un GameObject tiene un padre detrás de él, por así decirlo. Pero vamos a obviar. Entonces, debajo de él, o no debajo, sino que él integra un transform. Vamos a decir acá componentes. Los componentes de un GameObject son transform, obligatorio, este transform es obligatorio, y debajo de él van todos los componentes que uno añade. En este caso añadimos switch object. ¿Sí? Y obviamente nuestra esfera también tiene algo llamado mesh renderer y mesh filter, que son los elementos que hacen que esa esfera se vea en pantalla. Entonces, esos componentes, uno puede acceder a cualquiera de esos componentes si sabes que existen en ese objeto. Hay que obtenerlos de alguna forma. Entonces, para obtener el transform es tan sencillo como es un elemento obligatorio, siempre existe. Entonces, tiene un shortcut, pues tiene un método para acceder a ellos fácilmente, que es transform. ¿Ok? Así. Pero en este caso, esto no me está autocompletando. Tengo que configurar bien un plugin ahí porque no me está autocompletando. Déjame ver algo por acá. Está raro porque debería autocompletarme. Bueno, no me está autocompletando y hay que solucionar eso para la siguiente clase. Pero bueno, uno accede con transform. Entonces uno pone aquí, por ejemplo, transform position. Ajá. Vamos a ponerle posición X. Vamos a ver si esto me deja. Entonces esto lo movería en X hacia la derecha 20 unidades. Vamos a ver si esto me deja. Ok. Eh, es que no me acuerdo si... It's not a variable.
está rudo así sin que me autocomplete bien. Bueno, vamos a hacer algo más práctico. Porque está... Aquí sí me dejó... No. Víctor 3. Cannot use like a method. Ah, claro. Ahora sí. Bueno, yo les explico eso. Sino que... uf, si lo pudiera abrir con Raider ahorita rápido. Pero Raider dura mucho abriendo. Eh... Bueno, lo que va a pasar acá es que nuestra esfera se va a mover 20 espacios para este lado. Va a quedar como por acá. O se sale de la pantalla. Quedó aquí. Ok, vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a ponerle 3 para que no se salga la pantalla. Sí, pero hay un fallo allí con el editor que hay que arreglar para la siguiente clase. Pensaba que no iba a suceder ese error, pero bueno. Ok, aquí vemos que se descuadró un poco hacia la derecha. Esto sucede porque, ¿ves? La posición se movió al valor que colocamos acá. Eso es debido a que uno puede acceder a transform y por ende a su posición, a su rotación y a su escala. Y eso obviamente se ejecuta desde nuestro start. Entonces transform es un elemento obligatorio que podemos acceder fácilmente y que podemos editar a nuestro gusto, y que esto lo utilizamos mucho si queremos, por ejemplo, mover un personaje. Hay varias formas de mover un personaje en Unity. Una puede ser por transform, otra por físicas, pero eh, en lo principal, uno iniciando lo va a mover por transform o por una serie de métodos, pero mayormente por transform. Y eso se hace en su principio algo como esto. Entonces, por los momentos, esto vendría siendo lo que sería el inicio de la programación en C Sharp con Unity, y vendría siendo, por así decirlo, las primeras pinceladas o detalles de lo que es el código en Unity. Sin embargo, esto es solamente el comienzo. En los próximos talleres vamos a detallar más cómo funcionan los scripts a nivel de que esto se utilice en varios objetos, porque esa es la maravilla de Unity. Un script que tú haces tiene que ser reutilizable, o en su mayoría es reutilizable en muchos elementos. Por ejemplo, si yo hago varias esferas, obviamente todas estas esferas tienen el switch object, y por ende si los pongo acá, este más acá y este más acá, a ver, y este más acá, todos se van a ir 3 unidades hacia la derecha, porque todos tienen el mismo switch object. Y de hecho, como aquí le estoy pasando a todos 300F, todos se fueron aquí al medio. Aquí en tiempo real ya los puedo mover y todos van a salir del mismo lugar. ¿Ok? Porque a todos les estoy pasando las mismas coordenadas. Si yo quiero que solo se muevan hacia la derecha y mantengan su posición actual, aquí en el 0F y en este 0F, que no les expliqué muy bien esa parte, pongo la posición en Y y su posición actual en Z. Okay, vamos a explicarle esto antes de irme para que no quede en el aire.
las posiciones, las rotaciones y la escala en Unity utilizan vectores 3. Los vectores 3 obviamente son un elemento que tiene tres coordenadas o tres valores, en este caso flotantes, que definen el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, a la posición, para que se modifique, hay que pasarle o la posición alterada con otro vector o un nuevo vector. En este caso le estoy pasando un nuevo vector que en su eje X tiene un valor, en su eje Y tiene, en este caso, su misma posición en Y y en el eje Z su misma posición en Z. ¿Para qué? Para que se mantenga en Y y en Z como está. Pero el único valor alterado va a ser su eje X, que en este caso es el horizonte, hacia la derecha y hacia la izquierda. Eh, entonces ahora todos estos elementos se van a mover hacia la derecha, pero no se les va a modificar su eje Y ni Z. Se va a mantener exactamente igual y no se van a ir todos al mismo punto, sino que este va a estar aquí, este para acá y así. ¿Veis? Ahora sí. A excepción de los que estaban juntos en el horizonte, que son estos dos de acá. Si yo muevo este acá un poquito, este también. Porque estaban en la misma línea horizontal, obviamente. Los dos quedaron aquí en 3. Bueno, ¿alguna otra duda así antes de que se acabe la clase? Porque hoy, además que la voz no me da mucho porque salí de gripe, hay problemas con el editor. Entonces no puedo como que explicar completamente todo también porque quiero que mostrarles los métodos y eso ni siquiera me está completando nada de nada. Algo le pasó a mi Visual Studio con Unity. Y bueno, como ya yo no uso tanto El, Visual Studio como antes, no lo tengo tan configurado como antes.